La llamaban Estación Ibora. Silenciosa, remota, en el borde del sector 9, acurrucada cerca de una estrella moribunda. No era ostentosa. Ningún puesto militar. Solo mineros, colonos, algunos soldados tratando de olvidar el sabor de la pólvora. Familias, niños, un lugar a donde la gente iba para empezar de nuevo. Un lugar donde podías morir en paz si el vacío no te reclamaba primero. Entonces el cielo ardió. No por un meteorito o un fallo técnico. Eran ellos. Llegaron sin una señal, sin diplomacia, sin declaración, sin aviso, solo un destello a través del negro, un parpadeo de calor, y todo empezó a gritar. Jerick estaba fuera de servicio cuando ocurrió. En lo profundo de los subtúneles, arreglando una tubería de refrigerante que se había agrietado por el cambio de temperatura. No oyó las alarmas. Oyó el silencio que vino después. Para cuando regresó a la superficie, la colonia era ceniza. Los cuerpos aún estaban calientes. Algunos ni siquiera tenían rostro. Otros parecían haber muerto a media frase. Encontró a su hermano abrazando a su sobrino. Ambos fusionados al suelo por el fuego de plasma que se derramó por el techo como la lluvia del infierno. Jerick no lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, respirando a través del humo, con el corazón quieto. Su mente hizo algo extraño. Se volvió fría, no vacía, enfocada. Fue ingeniero de combate una vez. Luchó en los conflictos fronterizos de Marte. Vio escuadrones enteros borrados por drones del tamaño de una avispa. Pensó que había visto lo peor que la guerra podía ofrecer. Pero esto era otra cosa. Esto era exterminio. Caminó entre las ruinas, encontró una de las torretas de defensa locales, todavía medio intacta, con los cables humeando. El sistema ni siquiera se había activado. Lo habían inutilizado. Inteligente, clínico, como exterminarías ratas en tu sótano. Solo que los humanos no son ratas. Son lobos con las correas rotas. Jerick no fue el único que sobrevivió. Unos pocos más habían estado en los túneles, en las profundidades de los conductos de refrigeración o en viejas bahías de almacenamiento. 37 supervivientes, más o menos. La mayoría estaban quemados, conmocionados, tosiendo sangre. Unos pocos eran niños. No gritaban mucho. El trauma hace eso. Miró a su alrededor lo que quedaba. Luego miró hacia las estrellas, que seguían brillando como si nada hubiera pasado. Y algo dentro de él se quebró. No de una manera que se arregla, de una manera que se afila. No volvieron. Los alienígenas, de la raza que fueran, atacaron otras 3 colonias esa misma semana solar. El anillo exterior desapareció en cuestión de días. Las comunicaciones estaban en silencio. El Consejo Unificado de la Tierra, en ninguna parte. Sin flotas, sin ayuda, sin naves de rescate, solo silencio de radio, lo que significaba una cosa. La humanidad había sido abandonada. Estaba bien. Jerick no necesitaba flotas. Necesitaba objetivos. 2 semanas después, se envió el primer mensaje desde un canal encriptado de baja frecuencia enterrado en tecnología de antes de la guerra. Era una sola frase. Exterminaron Ibora. Supervivientes preparando represalias. Solo voluntarios. Sin política, sin piedad. Se extendió como la pólvora por las redes clandestinas. El tipo de canales que no habían visto la luz en décadas. Veteranos de guerra, mercenarios, fantasmas de operaciones encubiertas, hombres demasiado violentos para la paz, demasiado rotos para la vida civil. El tipo de hombres que el gobierno pretendía que ya no existían. Estaban observando y respondieron. Los que llegaron primero no eran jóvenes. No estaban limpios. No eran héroes. Pero trajeron armas, armaduras, viejas máquinas de guerra con IA parcheada, naves que no figuraban en los registros oficiales. Se llamaban a sí mismos las bestias, no porque fueran salvajes, sino porque fueron entrenados para no serlo. Y ahora no quedaba nadie para sujetar la correa. Jerick estaba de pie al borde del cráter que solía ser la plaza del pueblo de Ibora. El viento aullaba entre las ruinas. Su rostro estaba cubierto de ceniza, sus ojos fríos. Habló a través del transmisor agrietado en su muñeca.
Una señal baja dirigida al espacio profundo. Quizás la oirían. Quizás no. No le importaba. Atacaron a civiles. Quemaron a nuestros niños. Felicidades. Han convocado a las bestias que no podían controlar. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad del viejo hangar de suministros donde los motores volvían a zumbar y la guerra estaba renaciendo. El hangar nunca estuvo destinado a albergar más de una docena de cargueros, unos pocos vehículos de superficie y quizás una nave de mantenimiento si se despejaba suficiente espacio. Ahora parecía la sala de espera de un ejército condenado. La chatarra se apilaba en las esquinas. Torretas desmanteladas cubrían el suelo, y por todas partes, había hombres. No civiles, tampoco soldados. Algo intermedio, algo peor. Llegaron en silencio. No hablaban mucho. Trajeron su propio equipo, sus propias cicatrices, en la mayoría de los casos, sus propias razones para matar. El tipo de hombres que habían enterrado hermanos bajo tierra alienígena y habían vivido lo suficiente como para querer devolver el favor. Jerick se movía entre ellos como un fantasma en el humo. Sin uniforme elegante, solo equipo manchado de sangre, armadura parcheada de hace 3 guerras y una mirada en sus ojos como si el universo ya hubiera terminado y nadie se lo hubiera dicho todavía. Había un hombre ajustando las placas del exotraje en sus muslos, tatuajes desvaídos cubriendo brazos que parecían más máquina que carne. Otro se sentaba con las piernas cruzadas en una esquina, limpiando la mira de un rifle de plasma de largo alcance mientras murmuraba para sí mismo en un dialecto que ni siquiera Jerick reconocía. Nadie hacía preguntas. Nadie necesitaba discursos. Las colonias habían desaparecido y las estrellas necesitaban sangrar por ello. Al principio no tenían nombre. No oficialmente, pero la palabra viaja en la guerra y los susurros se convierten en mitos. Las bestias, los llamaban, porque nadie los oía venir. Nadie los veía irse. Solo silencio y luego ruina. Pero dentro del hangar, solo eran hombres reconstruyendo la guerra de memoria. Jerick estaba al frente, cerca de un terminal improvisado conectado a una pantalla de proyección medio rota. No tenía un discurso preparado. Nunca lo hacía. Simplemente esperó hasta que dejaron de moverse, de martillar, de cargar sus cargadores y de revisar sus equipos. Entonces habló. Hay una razón por la que la Tierra nunca envió una respuesta, dijo, con la voz áspera por el humo y la rabia. Porque no querían una. Porque el Consejo ya decidió que no valía la pena salvarnos. Nadie reaccionó. No era una sorpresa. Ya lo sabían. Pero ¿sabéis lo que eso significa? Continuó Jerick. Significa que no hay correa, ni estructura de mando, ni burocracia, ni órdenes de alto el fuego. Hizo una pausa, escudriñando los rostros. Curtidos, de mirada muerta, algunos demasiado jóvenes, otros ya demasiado viejos. Significa que ya no respondemos ante la Tierra. No respondemos ante nadie. Se acercó a la multitud. El golpe sordo de sus botas resonó contra el viejo suelo de titanio. No somos soldados. No somos rebeldes. No somos una noble resistencia. Somos lo que sucede cuando masacras a gente que intentaba vivir en paz y dejas respirando a los equivocados. Señaló el mapa estelar, que parpadeaba detrás de él, mostrando ahora 3 sistemas marcados. Cada uno de ellos, un lugar de ataque confirmado. No estamos reconstruyendo. No estamos de luto. No estamos encendiendo velas ni tomándonos de las manos. Levantó la vista, con la mandíbula apretada. Vamos a hacer que vuelvan a temer a la oscuridad. Silencio. Entonces el primer hombre se puso de pie. Sin nombre, sin insignia, solo una vieja hoja de carbono sujeta a su espalda y marcas de quemaduras en el cuello. Golpeó 2 veces sus nudillos contra su pecho. Estoy dentro. Otro le siguió, luego otro. Luego el sonido de puños golpeando armaduras, dedos de metal contra placas de carbono, botas pisando fuerte, un ritmo bajo y salvaje creciendo como un tambor de guerra hecho de culpa y gasolina. Las bestias estaban despiertas. Su primer objetivo fue elegido por estrategia, no por venganza. Orión Z3, una estación de reabastecimiento utilizada por la facción alienígena, ahora apodada los Dravari.
Seres esbeltos, de sangre fría, con extremidades delgadas como agujas y una mente colmena que operaba suprimiendo las emociones. Eficientes, brutales, distantes, enemigos perfectos. La estación no estaba muy vigilada. Los Dravari ya no necesitaban una defensa pesada. Después de que las colonias ardieran, asumieron que el miedo haría el resto. Estaban equivocados. Las bestias atacaron la estación al amanecer orbital. Sin aviso, sin firma de flota. Llegaron con escudos de ocultación, amortiguadores de señal y propulsores de combustión fría. Silenciosos hasta que ya estuvieron dentro. Jerik fue el primero en cruzar la brecha. Su armadura estaba remendada con vieja tecnología fronteriza y placas Dravari recuperadas. Llevaba una escopeta de pulso a la espalda y un cuchillo vírico en la cadera, pero ahora prefería el arma en sus manos, un cañón antipersonal modificado que solía estar montado en el hombro de un mecha. El primer Dravari no gritó. No sabían cómo. Simplemente se congelaron, analizando. Para cuando procesaron la presencia de Yarrick, el pasillo estaba pintado de hueso. Detrás de él, el resto entró en oleadas. Sin formación, sin táctica, solo destrucción. Las bestias no despejaron la estación. La borraron. Cada nodo de energía fue frito. Cada relé de comunicaciones fue cortado. Cada Dravari que se movió fue despedazado. Sin supervivientes, sin piedad. Tomó menos de 11 minutos. Lo último que la IA de la estación captó antes de que sus sistemas se apagaran fue un código humano encriptado pulsando a través del casco. Ibora envía sus recuerdos. Dejaron los cuerpos colgando, no como una táctica, como un mensaje. Durante siglos, los alienígenas asumieron que los humanos eran emocionalmente erráticos, ilógicos, demasiado atados por la empatía para ser una amenaza. No sabían en qué se convertían los humanos cuando no les quedaba nada que perder. Los Dravari intentaron ocultar el incidente. Emitieron protocolos de silencio, bloquearon las transmisiones de los medios, mataron a los testigos. Pero el miedo no se limita a las transmisiones. Se propaga. Y pronto los susurros comenzaron a arrastrarse por los sistemas. Los humanos se habían rebelado. La Tierra no los controlaba. La UEC negó su participación, pero las colonias estaban ardiendo a la inversa. Ahora, colonias Dravari, y en cada ruina, se encontraban los mismos dos símbolos grabados a fuego en las paredes. Un lobo y un par de ojos humanos. De vuelta en el hangar, Jerik se sentó solo. No estaba orgulloso, no estaba enojado, solo cansado. No había dormido en 4 noches. No lo necesitaba. Su cuerpo funcionaba por instinto ahora. Rabia, memoria y rutina. Reprodujo la misión en un terminal agrietado, observando como una de las bestias, Devon, un ex especialista de operaciones de Blacksite, destrozaba a 3 centinelas Dravari con nada más que un escudo derretido y una pistola hecha de un cortador de plasma. Otra pantalla mostraba a un chico, de apenas 20 años, desviando una línea de refrigerante hacia el relé principal de comunicaciones y electrocutando a todo un nido de mando. Se había ofrecido voluntario 2 semanas antes después de encontrar el nombre de su madre en la lista de muertos de Évora. Jerik no lo detuvo. Solo se aseguró de que el chico llevara armadura corporal. Golpeó el terminal, haciendo zoom en la sección de la estación donde habían recuperado algo extraño. Una baliza oculta detrás de paredes selladas que no debía ser encontrada. No era solo una estación de reabastecimiento. Era un nodo de mando avanzado. Por eso la respuesta había llegado tan tarde. Por eso las bestias habían arrasado con tanta facilidad. Los Dravari no estaban preparados. Pero lo estarían ahora. Esto era la guerra. Y la guerra significaba escalada. Al día siguiente, encontraron una respuesta codificada rebotando en viejos satélites. No de la Tierra. No de los Dravari. De otro canal humano, código pirata de baja frecuencia. Jerik lo decodificó manualmente. Vimos lo que hicieron. También recordamos las colonias. Tenemos naves. Tenemos armas. Digan la palabra. Sin nombre, sin ubicación, solo el hambre detrás de las palabras. Sonrió por primera vez en semanas. Las bestias ya no eran solo un escuadrón.
Se estaban convirtiendo en un movimiento. De vuelta en el hangar, habían llegado nuevas caras. Algunos eran extraños. Algunos eran leyendas. Viejos criminales de guerra que se creían muertos. Generales de campo repudiados. Ingenieros que construyeron armas demasiado peligrosas para ser producidas en masa. Incluso un piloto cuya unidad entera se rebeló durante la purga lunar y nunca más fue vista. Todos querían lo mismo. Sangre. Yarrick se paró frente a ellos. No gritó, no arengó. Simplemente dijo, querían controlarnos. Pensaron que habían matado a suficientes para quebrarnos. Se equivocaron. No estamos rotos. Somos los malditos monstruos sobre los que solían advertir a sus crías. En algún lugar profundo del espacio Dravari, en una luna envuelta en niebla de sensores, el alto consejo de su colmena discutía el problema. Sin emociones, calculados. ¿Terminar con la Tierra?, preguntó uno. No, respondió otro, demasiado caro, demasiado obvio. Entonces, ¿cómo contenemos a las bestias? Nadie respondió, porque nadie había sobrevivido nunca a lo que venía después. El hangar apestaba a metal y sudor desde el ataque a Orión Z3. Más hombres habían llegado. Algunos en cápsulas de desembarco soldadas con viejas naves de carga, otros en esquifes Dravari robados con la sangre aún secándose en la cabina. Había demasiados ahora para que los nombres importaran. Aprendías rostros, voces, la forma en que un hombre sostenía su rifle, o lo silencioso que se ponía cuando miraba a la nada. Jerick se sentó en una caja cerca de la mesa de comunicaciones, sin casco, con un estimulante a medio quemar entre los dedos. Ya no dormía. No por el trauma. Esa parte de él se había silenciado después de Évora. No, dormir era inútil ahora. Había demasiado que hacer, demasiadas cosas que matar. Algo no encaja, dijo Drex, de pie frente a él. Fue uno de los primeros hombres en responder a la llamada de Jarrick. Grande, calvo, con la piel como el hierro y una voz como grava rota. Había luchado en las guerras del anillo orbital de Neptuno, y se notaba. Perdió un ojo, perdió una esposa, perdió la fe en todo menos en la venganza. Jerick levantó una ceja. Drex arrojó una tableta de datos sobre la mesa. Los exploradores detectaron señales a 2 saltos de aquí. No son Dravari. Firma humana. Encriptación de grado militar. ¿La Tierra?, preguntó Jerick. No puedo confirmarlo. Pero sea quien sea, nos han estado observando. Jerick miró la tableta. Las coordenadas eran claras. Firmas fantasma de tecnología de sigilo. Naves ocultas rastreando su movimiento desde la incursión en Orión Z3. La Tierra dijo que no vendrían, murmuró Jerick. Parece que mintieron. Drex se cruzó de brazos. Podrían ser operaciones encubiertas de la US. Podría ser alguien más. De cualquier manera, no están transmitiendo ayuda. No, por supuesto que no. Las bestias se habían convertido en algo que la Tierra no podía permitirse reconocer. Un problema que no controlaban. Una advertencia que la galaxia ya había oído. La guerra no era solo contra los Dravari. Ahora estaba a punto de volverse trilateral. Esa noche, el hangar se oscureció. Un apagón. El primero en días. Los sistemas de respaldo se activaron rápidamente. Luces rojas de emergencia parpadeando, proyectando largas sombras contra las paredes. Los hombres buscaron sus rifles, con los instintos tensos como cables de trampa. Luego vino el grito. Resonó desde el corredor 3, donde se alojaban los recién llegados. No el grito crudo de dolor, el aullido agudo de algo no humano. Para cuando Jerick y su escuadrón llegaron al corredor, el suelo estaba resbaladizo de sangre. Un hombre yacía desplomado contra la pared, con el pecho abierto, los órganos esparcidos como carne arrojada. Le habían arrancado la garganta. Otro hombre gritaba, con las manos cubiertas de rojo, los ojos abiertos como si hubiera visto a Dios y deseara no haberlo hecho. N no era uno de nosotros, balbuceó. No era humano. Jerick se arrodilló. Los cortes no eran de plasma. Eran garras. Largas, quirúrgicas, profundas. Unidad de infiltración Dravari,
murmuró Drex detrás de él. Dentro de nuestro campamento, gruñó Jerik. Se están adaptando. Jerik reunió al escuadrón principal en la sala de estrategia. 20 de ellos. Los veteranos. Los que habían sobrevivido lo suficiente como para convertirse en mitos en la oscuridad. Nos han atacado, les dijo, no desde fuera, desde dentro. Mostró las imágenes, borrosas, fragmentadas, pero suficientes. Una sombra moviéndose demasiado rápido. 6 extremidades ocultas en camuflaje activo. No eran soldados Dravari estándar. Es una unidad durmiente. Algo nuevo, dijo. Se coló con los nuevos reclutas. Tomó la piel de uno de nuestros hombres. Pasó por él durante 4 días. Murmullos llenaron la sala. Ya no solo están reaccionando, añadió Drex. Ahora nos están cazando. La línea entre depredador y presa comenzaba a difuminarse. El siguiente ataque llegó 2 días después. Estación Serif 8, un relé logístico Dravari. Las bestias la golpearon con fuerza. Tácticas de brecha y quema. Sin supervivientes, sin piedad. Pero algo estuvo mal desde el principio. La estación ya estaba vacía. Sin guardias, sin comunicaciones, sin resistencia. Drex caminó por los pasillos, murmurando maldiciones. Esto no está bien. Esto no es una retirada. Es una trampa. Encontraron las trampas demasiado tarde. Primero, el pulso EMP dejó fuera de línea la mitad de su equipo. Luego, las torretas automáticas se activaron, ocultas en las paredes. 3 hombres murieron antes de que Jerik sobrecargara manualmente el sistema con un viejo código de anulación. Uno que recordaba de una operación de antes de la guerra de la que nunca se suponía que debía hablar. Salieron por los pelos. Pero no fue una victoria. Fue un mensaje. Los Dravari no eran estúpidos. Estaban evolucionando. Y peor, estaban empezando a entender a los humanos. De vuelta en la base, las tensiones estallaron. Los hombres comenzaron a pelear. No por comida o suministros, sino por confianza. ¿Quién era real? ¿Quién era uno de ellos? Jerik intentó mantener el control. Impuso protocolos, controles de ADN, monitoreo constante, turnos divididos. Pero la paranoia ya había hundido sus garras profundamente. Le das a los hombres una guerra que no entienden. Empiezan a buscar enemigos entre los suyos, le dijo Drex en voz baja una noche. Jerik no respondió. Solo miró la pantalla agrietada que mostraba la lista de muertes confirmadas en las colonias. Más de 17 millones en todo el anillo exterior ahora, y nadie más luchaba por ellos, solo las bestias, solo los condenados. Entonces llegó el mensaje. Audio en bruto encriptado. Viejo dialecto de la Tierra. Sin imágenes. Aquí el comandante Torne de la Guardia Negra de la US. Cesen las operaciones inmediatamente. Están desestabilizando el sector. La acción continuada será respondida con fuerza sancionada. Jerik lo escuchó 3 veces antes de responder. No gritó, no maldijo. Simplemente presionó el comunicador y dijo secamente: dejaron que nos mataran. Dejaron que quemaran a niños vivos. Si quieren detenernos, vengan a intentarlo. Luego cortó el canal. Drex lo encontró más tarde sentado solo en la bahía de almacenamiento, mirando un dibujo infantil que había sacado de las ruinas de Abora semanas atrás. Mostraba una familia de figuras de palo bajo un sol binario. ¿Fue eso inteligente?, preguntó Drex. Provocar a la Tierra. Jerik no respondió de inmediato. Luego dijo: ya estábamos muertos el día que las colonias ardieron. Ahora solo estamos enseñando a los fantasmas a morder. La siguiente misión fue un ataque profundo. Arriesgado, incluso estúpido. La puerta de Arrow, un nexo de comunicaciones Dravari enterrado bajo una luna helada, defendido por una red de relés psíquicos que interfería la mayoría de la tecnología y freía los sistemas nerviosos humanos si te acercabas demasiado. Enviaron a 6 hombres. Solo 3 regresaron. Uno de ellos, Krib, un viejo especialista en asedios, regresó ciego y gritando, con sangre saliendo de sus oídos. Ahora saben lo que somos, graznó antes de morir. Vieron dentro de mí.
Lo vieron todo. Los Dravari no solo se estaban adaptando. Estaban evolucionando en torno al miedo humano. Las bestias también estaban cambiando. Lo que comenzó como venganza se había convertido en algo más oscuro. Dejaron de hablar de volver a casa, dejaron de fingir que había un futuro después de esto. Algunos de los hombres comenzaron a tallar el sigilo del lobo en su carne. No como decoración, sino como identidad. Ya no eran humanos. Eran monstruos engendrados por el silencio, criados por el fuego y enviados gritando a una galaxia que pensaba que los había roto. Entonces, una noche, Drex apartó a Jerich. «Hay un topo», dijo. La sangre de Jerich se heló. «¿Estás seguro?» Drex asintió. «Tengo registros interceptados. Alguien de dentro está pasando información de la UEC a los Dravari. Coordenadas, patrones, nombres». «¿Quién?» «Lo estamos cercando». Jerich no durmió esa noche porque ya no era solo una guerra. Era una caza dentro de la manada. Y cuando las bestias se vuelven unas contra otras, la sangre fluye más rápido. No te acostumbras a la traición. Ni siquiera cuando la esperas. Jerich estaba de pie al borde de la cámara de ejecución improvisada. Un viejo muelle de carga ahora convertido en algo más oscuro. Paredes de acero, suelo frío, solo una silla atornillada al suelo. Un hombre estaba sentado en ella, atado, golpeado, con los ojos hinchados y cerrados. Su nombre era Ren, 29 años, ex especialista en logística. Se unió a las bestias después de perder a su esposa e hijo en Z2. Un tipo tranquilo, siempre eficiente, nunca levantó la voz, nunca falló una tarea. Y ahora, según los registros interceptados de Drex, el hombre que le contó todo a la Tierra. Coordenadas, patrones, planes de misión. Jerich lo miró durante mucho tiempo. Ren levantó la vista, parpadeando con un ojo bueno. Intentó hablar, pero la sangre brotaba de sus labios. «Quiero oírlo», dijo Jerich secamente. Sin tartamudeos, sin excusas, solo la verdad. Ren respiró con dificultad. «No fue la UEC», graznó. «Solo son intermediarios». «¿Quién entonces?» Ren se rió, débil y quebradamente. «No lo entiendes, ¿verdad? Esta guerra no es entre humanos y Dravari. Eso es solo el escenario. Los verdaderos jugadores están por encima de todos nosotros». Jerich se acercó un paso más. «Empieza a tener sentido o te arrancaré la columna por la boca». «Los Dravari fueron manipulados», dijo Ren, con los ojos muy abiertos ahora. «Maníaco. Igual que nosotros. Igual que la Tierra. No atacaron Ivora por conquista. Fue un detonante, un ritual, algo antiguo». Jerich lo miró fijamente. «¿Crees que los Dravari están en la cima de la cadena?» Ren tosió. «Son solo sacerdotes, pero los dioses a los que sirven son reales, y los despertaron con nuestra sangre». Drex permaneció en silencio detrás de Jerich, con la mandíbula apretada, su mano crispándose cerca del cuchillo atado a su muslo. «¿Le crees a este lunático?», gruñó Drex. Jerich no respondió de inmediato. Miró a Ren. No la sangre, no las heridas, sino los ojos. La forma en que no suplicaban, no rogaban, solo hablaban como un hombre que ya había hecho las paces con la muerte. «¿Quién más lo sabe?», preguntó Jerich. «Nadie», susurró Ren. «Puedes matarme. No detendrá lo que viene. Nunca tuvimos el control. Nunca fuimos los depredadores». Jerich no se movió. Luego asintió y Drex le clavó la hoja en la garganta a Ren, limpia y profunda. La sangre salpicó el suelo de acero. Nadie dijo una palabra. Pero Jerich no durmió esa noche. Porque una parte de él lo creía. La siguiente misión se suponía que era rutinaria. Atacar una ruta de suministro, golpear y desaparecer. Mismo patrón, misma zona de muerte. Pero algo salió mal en el momento en que rompieron la órbita. No había naves enemigas, ni resistencia, solo un muelle abierto y una pista de aterrizaje cubierta de símbolos, quemados en el suelo con ceniza negra. Los mismos sigilos que habían visto tallados en las paredes del anterior Nexo Dravari. Símbolos que nadie en las bestias podía leer,
excepto uno. Tarn, un lingüista, un exprofesor de Colonia convertido en experto en demoliciones después de ver a su esposa explotar en una cámara de pruebas Dravari. Había dicho quizás 10 palabras desde que llegó. Un fantasma en una armadura. Ahora estaba congelado frente a los símbolos, con el casco en la mano, los ojos fijos. «He visto esto antes», susurró. «¿Dónde?», preguntó Herich. Tarn levantó la vista lentamente. «En la tierra». Todos guardaron silencio. «Antes de las colonias. Antes de la guerra», continuó Tarn. «Viejas ruinas. Catacumbas subterráneas bajo el Ártico. Enterradas en el hielo. Las mismas marcas». «¿Qué significan?», preguntó Drex. Tarn no parpadeó. «No son palabras. Son instrucciones». Cuanto más se adentraban en la estación, peor se ponía. Sin cuerpos, sin sangre, solo vacío, como si algo hubiera arrancado las almas del lugar y dejado los huesos en pie. Encontraron habitaciones llenas de equipo derretido, estatuas hechas de carne y máquina fusionadas posando como adoradores, y en la cámara de mando, un único mensaje grabado en la pared de cristal. «Nunca estuvisteis solos». Drex hizo un escaneo. No se detectaron formas de vida, pero la temperatura subía rápidamente. El oxígeno disminuía a pesar de los trajes sellados. «Tenemos que irnos», dijo Herich. «Ahora». Pero el aire pulsó de repente. Un sonido. Bajo, como una voz bajo el sonido. Los hombres empezaron a toser, sangrando por los oídos. Uno cayó al suelo, convulsionando. Los ojos de Tarn se pusieron en blanco. Luego habló, pero no era su voz. «Vuestra ira nos alimentó. Vuestro dolor abrió la puerta. La guerra fue la llave. Vosotros sois el recipiente. Gracias». Luego se derrumbó. Y la estación comenzó a moverse. No era una base. Era una nave. Una construcción masiva del tamaño de un mundo enterrada bajo metal y mentiras. Y estaba despertando. Herich agarró el cuerpo inerte de Tarn y gritó: «Evacuación, ahora». Las bestias no discutieron. Corrieron con fuerza, rápido, con fuego brotando de las paredes. Paredes que respiraban como si la nave estuviera viva. Apenas escaparon. 10 de ellos no lo lograron. Herich se sentó en la cabina, cubierto de la sangre de otro, mirando la nave estación que se alejaba y se adentraba en el vacío. Luego desapareció. Se desvaneció de los sensores, de la existencia. De vuelta en el hangar, el ambiente era veneno. Los hombres estaban conmocionados. No solo por la misión, por lo que habían visto. Las bestias se habían enfrentado a armas, monstruos, tecnología alienígena. Pero esto era algo más antiguo. Drex golpeó la pared con el puño. «Ya no somos soldados. Somos peones en un juego que no entendemos». «Siempre hemos sido peones», dijo Herich en voz baja. «Solo estábamos demasiado enojados para ver el tablero». 3 horas después, la US atacó. Sin aviso, sin negociación, solo ataques orbitales en el perímetro exterior. Drone CMP friendo la mitad de los sistemas del hangar y cápsulas de abordaje rasgando el techo como meteoritos de metal. Llegaron en formación. Guardia Negra, equipo completo, autorización total. Orden de matar. Eliminar todas las unidades rebeldes no conformes. Las bestias no dudaron. Lucharon como animales. Herich lideró la defensa él mismo. Pistola en una mano, hoja en la otra. Su mente era un horno. Una vida de traición colapsando en un momento perfecto de claridad. La Tierra no quería la paz. Quería el control. Tenían más miedo de los humanos libres que de los alienígenas. La lucha duró 6 horas. Cuando el humo se disipó, 47 bestias estaban muertas. Otras 22 heridas, pero la Guardia Negra había perdido más. Y la Tierra aprendió por las malas. No enjaulas a las bestias que dejaste morir. Las entierras o corres. Tarn se recuperó más tarde esa semana, su cuerpo intacto, su mente fracturada. Pero volvió a hablar. «Vienen», le susurró a Herich. «¿Quiénes?», preguntó Herich. «Los que están debajo de la guerra, a los que sirven los Dravari, la verdadera razón por la que todo esto comenzó».
¿Qué quieren? Tarn no respondió. Solo miró a las estrellas. Y por primera vez, Herich sintió algo aterrador. Esto ya no era una historia sobre venganza. Era una historia sobre revelación. Y se estaban quedando sin tiempo. El hangar estaba en calma. No en silencio, solo en calma de la manera equivocada, como una bestia conteniendo la respiración antes de saltar. Sin martilleo de metal, sin maldiciones, sin risas de hombres que olvidaron cómo llorar. Solo susurros bajos y el clic de las armas siendo revisadas por centésima vez. Herich estaba solo sobre la cubierta de operaciones, mirando a través de la ventana de observación agrietada. Las estrellas no habían cambiado. Aún frías, aún distantes. Pero ahora, cuando las miraba, no veía espacio. Veía ojos observando, esperando, calculando. Las bestias ya no luchaban por venganza. Luchaban para detener algo que ni siquiera podían nombrar. Y ya era demasiado tarde. Tenemos movimiento, dijo Drex, su voz baja como si temiera despertar al tipo equivocado de cosa. Le entregó a Herich la tableta. Y la transmisión se iluminó. Telemetría del espacio profundo. Algo masivo. No Dravari, no de la Tierra, solo oscuridad moviéndose a través del sistema. No volando, no impulsándose, arrastrándose. Sin firma de energía, sin radiación, solo masa. Una masa antinatural y tambaleante. Tarn estaba sentado en el otro extremo de la cubierta, con la cabeza baja, una botella en una mano y un fragmento negro en la otra. No había dormido desde la última misión. No realmente, apenas hablaba a menos que fueran acertijos o tonterías semilúcidas. Hasta ahora. Eso es, dijo, con la voz vacía. Ese es uno de ellos. Un heraldo. Herich se giró. Dijiste que había dioses. Antiguos. ¿Qué demonios es eso? Tarn levantó la vista. No dioses. Ni siquiera demonios. Algo más. No viven. No mueren. Simplemente son. ¿Y por qué vienen ahora? Porque los despertamos. Herich recordó las palabras de Ren antes de morir. La guerra fue la llave. Esto no era sobre colonización. No era sobre recursos. Esta guerra, Dravari y humana, tierra y colonia. Era un ritual. La sangre era la ofrenda y alguien. Algo, estaba ahora cobrando el pago. Esa noche llegaron los sueños. Herich no había soñado en años. No después de Évora. Su sueño se había vuelto negro, vacío, pura supervivencia. Pero esa noche vio fuego, carne, estrellas llorando luz negra. Se vio a sí mismo caminando por un campo de batalla hecho de hueso y ceniza, solo, arrastrando una hoja que no era de metal. Pulsaba como si estuviera viva, alimentándose de su ira. Delante de él había algo con su rostro, pero no era él. Dijo una palabra. Elige. Se despertó con las alarmas. No Davari esta vez. Crucero de batalla de la UC entrante. La Tierra había regresado. Esta vez trajeron números. 3 naves capitales. Clase de asalto completo, divisiones de la Guardia Negra, cañones de desembarco orbital calentándose. Herich estaba en la cubierta, inmóvil, con la armadura a medio poner, el casco bajo un brazo. Miró la transmisión como si fuera una maldita broma. Realmente nos quieren muertos, dijo Drey a su lado, cargando un lanzador. No, murmuró Herich. Quieren evitar que alcancemos lo que viene. Creen que si nos matan ahora, pueden cerrar la puerta. Drex lo miró. Entonces ya es demasiado tarde. Las bestias se prepararon para la guerra. No una incursión, no un ataque quirúrgico, una masacre a gran escala. Los hombres revisaron armaduras que no habían usado desde Marte. Otros se inyectaron estimulantes directamente en el cuello, temblando de anticipación. Cada uno de ellos sabía que esto era un suicidio. Cada uno de ellos se ofreció voluntario. No hubo un gran discurso, solo la voz de Herich a través de los comunicadores. Vienen a borrarnos. No solo la Tierra. No solo los Dravari. Algo peor. Algo hambriento. Somos los únicos que lo vemos. Ya no somos soldados. Somos el cortafuegos entre la extinción y la supervivencia.
Y resistiremos. El hangar rugió. La primera nave de la Tierra dejó caer tropas a 2 clics de la pared del cañón. Las bestias los recibieron con fuego y acero. La Guardia Negra luchó con precisión. Organizada, eficiente, fría. Las bestias lucharon como monstruos. Jerick abrió brechas en las líneas con una termocuchilla modificada. Armadura chamuscada, visor agrietado, gritos resonando detrás de él. Cada muerte no significaba nada. Cada paso adelante era impulsado por el mismo pensamiento. Dejasteis que murieran. Ahora todos ardemos. Drex lideró la carga en la segunda oleada, derribando mechas terrestres con tecnología Dravari recuperada. Recibió un disparo en el hombro, siguió luchando. La sangre ya no significaba nada. Cayeron hombres. Escuadrones enteros borrados. Pero siguieron viniendo porque morir no significaba nada ahora si no detenían lo que estaba despertando detrás de las estrellas. Pasaron las horas. El campo de batalla era una ruina. El fuego iluminaba el horizonte. El humo ahogaba el cielo. El hangar estaba medio derrumbado, cientos de muertos en ambos lados. Y entre los escombros, Jerick estaba de pie sobre el cuerpo de un comandante de la Tierra, con el casco roto, los ojos abiertos en la muerte. En su mano, una memoria de datos. Jerick la tomó, la conectó, y todo cambió. Tarn la decodificó. El archivo estaba encriptado en el nivel más clasificado de la Tierra, codificado por encima de alto secreto. Ni siquiera Drex pudo descifrarlo, pero Tarn sí. Siempre fue más de lo que aparentaba. La verdad golpeó como un disparo de cañón de riel en el pecho. La Tierra lo había sabido durante décadas. Habían encontrado los primeros glifos durante una excavación profunda en el hielo del Polo Sur. Tuvieron su propio contacto secreto con los Dravari. No era una guerra, era una colaboración. A los Dravari se les dijo dónde atacar. ¿Qué colonias quedaban indefensas? A cambio, la Tierra se salvaría cuando llegara el verdadero enemigo. Estaban jugando a 2 bandas. Las manos de Jerick temblaron. Drex golpeó la pared con el puño. Esos bastardos nos vendieron. No solo nos vendieron, dijo Jerick, con la voz hueca. Nos usaron como alimento para algo que no podían controlar. Entonces Tarn encontró algo peor. Una señal de activación, coordenadas. Una baliza final destinada a completar el ritual, oculta en una bóveda bajo la propia Tierra. Una vez activada, abriría la grieta por completo y arrastraría a lo que durmiera en ese infierno negro a través de ella. Jerick miró las coordenadas. Luego miró a los últimos hombres que aún respiraban y dijo, «Vamos a la Tierra». No entraron por la puerta principal. No hubo declaración de guerra, ni advertencias orbitales, ni negociaciones. Llegaron en silencio en naves robadas a través de rutas oscuras que la Tierra pretendía que no existían. Las bestias volaron bajo viejos códigos de encriptación abandonados durante las rebeliones marcianas. Jerick los había memorizado en una vida anterior, cuando todavía creía que el ejército tenía honor. Ahora eran fantasmas, regresando a casa para enterrar a sus creadores. El planeta parecía intacto. Esa fue la primera ofensa. Sin humo, sin daños, sin señales de que el hogar más antiguo de la humanidad hubiera sufrido mientras las colonias ardían. Los rascacielos aún se alzaban hacia los cielos. Líneas de tránsito limpias zumbaban a través de megaciudades. Las noticias mostraban rostros sonrientes y titulares saneados. Ninguna mención de Abora, ningún nombre de los 17 millones perdidos. La guerra nunca llegó a la Tierra porque la Tierra había vendido la guerra a todos los demás. Aterrizaron en las afueras de Nueva Ginebra, una de las capitales militares de la Tierra, con una población de 10 millones, sede del centro de mando de Blacksite de la US. Debajo, en las coordenadas que Tarn desencriptó, yacía la bóveda, la baliza final. Jerick bajó primero del transbordador, sus botas tocando un suelo que no había probado la guerra real en generaciones. Detrás de él había 23 hombres, los últimos de las bestias originales. El resto estaban muertos, lisiados o locos. Cada hombre llevaba cicatrices que nadie podía nombrar. Cada uno sabía que no regresaría. Estaba bien. Nadie merecía hacerlo.
Se movieron por las afueras con precisión quirúrgica. Patrullas civiles evitadas, drones secuestrados, torres de vigilancia desactivadas antes de que pudieran parpadear. Drex lideraba el equipo de demolición. Tarn se mantuvo cerca de Herich, llevando el detonador final que necesitarían una vez que llegaran a la bóveda. Cada paso más cerca del centro de la ciudad hacía que el mundo se sintiera mal, demasiado perfecto, demasiado intacto, hasta que llegaron al primer puesto de control. Y la Tierra mostró su verdadero rostro. Los guardias no eran humanos. Ya no. Vestidos con armaduras negras con máscaras lisas y sin rasgos. Sus movimientos no eran solo militares. Eran rituales. Sincronización perfecta. Sin voz, sin charla, ojos brillando con un azul bajo e inhumano. Herich ordenó sin piedad. Las bestias atacaron con todo lo que tenían. Bombas de pulso, proyectiles de choque, balas de carne. Los guardias no gritaron al morir. Simplemente se desmoronaron. Tarn escaneó uno de sus cuerpos. No es orgánico, susurró. Músculo ciberclonado, mitad humano, mitad malla reactiva. Sin alma. Renunciaron a ser hombres, escupió Drex. Solo para proteger la tumba del dios. Herich miró las puertas más allá. Bóveda 13. El lugar que la Tierra construyó en secreto. El lugar que albergaba la baliza final. El lugar que tenía que arder. La brecha fue ruidosa. Deliberada. Las bestias cargaron con fuego y furia, sabiendo que el mundo observaría. Los disparos resonaron en las paredes de mármol. La sangre manchó los emblemas de la UEC en el suelo. El edificio era una catedral de arrogancia. Torres de piedra con incrustaciones de oro. Ventanas de acero y cristal que representaban las grandes victorias de la Tierra. Todo mentiras. Todo. A medida que se adentraban en el subsuelo, más allá de los primeros 10 niveles, algo cambió. La tecnología desapareció. El acero dio paso a la piedra. Las luces mecanizadas se convirtieron en glifos brillantes. La temperatura bajó. El aire se sentía espeso, eléctrico, antiguo. Este lugar no fue construido, dijo Tarn, con la voz temblorosa. Fue descubierto. Llegaron a la cámara después de 12 niveles. Una caverna masiva, esférica, iluminada sin ninguna fuente, sino por un fuego azul ardiente suspendido en el aire. En el centro estaba la baliza, un monolito de obsidiana y plata, cubierto de grabados que pulsaban como un latido. Un hombre estaba de pie frente a ella, solo, vestido con el uniforme de mando de la UEC, con una capa ondeando detrás de él. Su piel era pálida, sus ojos dorados. Ya no era humano. Herich, dijo con calma. Me preguntaba cuánto tardarías. Herich apuntó su rifle. Nombre. General Van. Me recordarás como el hombre que aprobó el silencio de Abora. El cañón se crispó. Nos vendiste. No, replicó Van. Salvé a la Tierra. Se giró hacia la baliza y colocó una mano sobre ella. Los glifos brillaron. Habrían tomado este planeta primero, lo habrían borrado. Les di las colonias. Os di a vosotros. Alimenté a los lobos para salvar el jardín. Ibora no era un jardín, gruñó Herich. Era una tumba, y tú la construiste. Van se giró. La baliza es el contrato, dijo. La sangre lo abrió. La rabia lo alimentó. Tú, Herich. Tú lo completaste. Tú los despertaste. Tarn dio un paso adelante. Si detonamos la carga, podemos desestabilizar el campo, colapsar la conexión. Podríais, dijo Van, sonriendo. Pero lo que venga después no le importará. Herich no dudó. Le disparó a Van en la cara 2 veces. Sin grito, sin sangre. Solo un cuerpo cayendo como una marioneta con los hilos cortados. La baliza se estremeció, luego gritó. No sonido, no luz. Un pulso de pensamiento puro, rabia y hambre, y 1.000 millones de almas muertas clamando por más. El suelo se partió. La realidad se rasgó, y algo comenzó a pasar. Corrieron. La cámara se derrumbó detrás de ellos mientras el monolito explotaba a la inversa, succionando en lugar de estallar.
Los glifos se arrancaron de las paredes y volaron por el aire como piel desgarrada. Drex recibió un disparo en la pierna, pero siguió moviéndose, arrastrando a otra bestia detrás de él. Herich llevaba el detonador en la mano. Tarn gritó: «Necesitamos un colapso total ahora». Llegaron a la cámara superior, sellaron las puertas blindadas y colocaron la carga. Luego esperaron. Herich miró hacia la tierra por última vez, la superficie todavía hermosa, todavía verde, todavía inconsciente. Luego dijo: «Que arda». Tarn apretó el interruptor. La explosión no se vio. Se sintió. Un grito a través del espectro psíquico. La baliza implosionó, llevándose todo con ella. La tumba, la cámara, los soldados falsos y el contrato que habían intentado completar. Arriba, sobre las ciudades de la tierra, el cielo brilló. Algo gritó desde más allá del velo. Luego, silencio. De vuelta en la nave, Herich observó cómo la atmósfera volvía a la normalidad. Pero dentro de él, algo había cambiado. Aún podía oír la baliza, no en palabras, en memoria. Le había hablado en la cámara, le había contado cosas, le había mostrado la caída de Ibora desde arriba. Ya no era solo venganza. Las bestias eran el ritual, y él era el corazón. Drex cojeó hasta la enfermería donde Herich estaba sentado, cubierto de sangre. «¿Estás bien?», preguntó. Herich no respondió, solo se miró las manos. «Me dijeron que soy el recipiente», murmuró. «¿Qué fui hecho para esto?». Drex se apoyó en la pared. «¿Lo crees?». «No lo sé». «¿Qué pasa ahora?». Herich se levantó lentamente, miró por la ventana y vio algo moverse en el borde de las estrellas. Algo que todavía observaba. «Lo terminaremos», dijo. «De una forma u otra». El espacio nunca estuvo en silencio. No realmente. Crujía. Zumbaba. Pulsaba. Pero ahora, mientras Herich estaba en la bahía de mando del Stoke, observando los sistemas exteriores colapsar en estática y oscuridad, se dio cuenta de que el silencio no provenía de la distancia. Provenía del miedo. Las estrellas ya no cantaban. Gritaban en voz baja como presas escondidas debajo de la cama. Tarn estaba catatónico. Su cerebro había sufrido una hemorragia poco después de que escaparan de la implosión de la baliza de la Tierra. Ahora estaba sentado, atado a una silla médica, con los ojos abiertos, inmóvil, la boca susurrando símbolos que no pertenecían a ninguna lengua humana. Drex estaba al otro lado de la cubierta, con la armadura agrietada, sangre en los nudillos. No se había limpiado en días. «La telemetría se está descomponiendo», dijo secamente. «Los escáneres de largo alcance muestran anomalías gravitacionales a lo largo del borde exterior, como agujeros negros, pero no permanentes». Herich no se dio la vuelta. «Es la puerta», dijo en voz baja. «Están forzando el paso». Entonces la baliza no los detuvo. Los ralentizó, retrasó la fusión completa. Drex dejó escapar un aliento frío. «Entonces, ¿qué demonios hacemos ahora?». Herich se giró. Sus ojos ya no eran completamente humanos. No exactamente. Habían encontrado el punto de origen. No la Tierra. No el mundo natal de los Dravari. Sino la grieta del vacío, un desgarro en el espacio real que flotaba justo más allá de la línea de la tumba de Orión, un cuadrante abandonado donde nada crecía. Sin planetas, sin estrellas, solo una extensión infinita de ceniza negra y señales fallidas. Allí estaba esperando. La entidad, el dios, la inteligencia más antigua que la propia guerra, la que se alimentaba del sufrimiento. Tarn la había nombrado antes de que su mente se rompiera. Ansatier, el durmiente más allá de los soles, la mente sin cuerpo, el arquitecto del ritual. Nunca se trató de conquista. Siempre se trató de invitación. No invades a la humanidad. La provocas. Dejas que se enfurezca. Dejas que entre en espiral. Dejas que masacre. Dejas que se vuelva tan violenta que abra la puerta por sí misma. Y entonces entras. Herich reunió lo que quedaba de las bestias. 17 hombres. Eso era todo. El resto estaban muertos, perdidos o consumidos.
Algunos se habían vuelto locos y habían caminado hacia el espacio sin traje. Otros se habían arrancado la piel después de oír susurros que no podían olvidar. Estos 17 no eran solo supervivientes. Eran hombres condenados sin nada que perder y estaban listos. Jerick se paró ante ellos, con el casco en la mano, los ojos con ojeras negras y un brillo tenue. No os mentiré, dijo. Esto no es una misión. Es una inmersión suicida en la garganta de un dios. Nadie se movió. Nadie corrió. Continuó. Nos usaron, jugaron con nosotros, convirtieron nuestro dolor en combustible para algo que no debería existir. Hicimos lo que nadie más pudo. Luchamos. Una pausa. Pesada. Pero si esta cosa cruza por completo, la tierra no arderá. Tampoco las colonias. Todo lo hará. Las leyes del espacio se plegarán. El tiempo morirá ahogándose en su propia sangre. Miró a cada uno de ellos. Vamos a arrancarle el corazón. El viaje a través de la línea de la tumba duró 2 días. El casco de la nave gemía como si estuviera llorando. Las luces parpadeaban. Los relojes retrocedían. Los hombres veían rostros en los espejos que no eran los suyos. Alguien juró que vio a su madre flotando fuera del visor. Yarick no durmió. Tampoco parpadeaba mucho. Su sangre corría caliente. Su cerebro zumbaba como una estación de retransmisión. A veces oía voces, una en particular. Fuiste creado para traernos. No respondió. Todavía no. Llegaron a la grieta. Era incorrecta. No un objeto, no un desgarro. Era un ojo. No metafóricamente. Un ojo colosal real colgando en el vacío, con la pupila dilatada, venas como relámpagos extendiéndose por las estrellas. Parpadeó y su nave se estremeció como si hubiera sido vista desnuda. Tarn se crispó violentamente. Ve. Recuerda. Está listo. Jerick dio la orden. Lancen la lanza. La lanza era un arma que habían construido en secreto usando tecnología Dravari recuperada, amplificadores psíquicos y algo que robaron del núcleo de Blacksite de la Tierra. No sabían si mataría a la entidad, pero la heriría. Y si los dioses pueden sangrar, quizás puedan morir. El cañón zumbó, cargándose. Jerick estaba en el puente, con la mano suspendida sobre el gatillo de ignición. Y entonces la grieta habló, no con sonido, no con lenguaje, sino a través de la memoria. Vio Ibora de nuevo. No la destrucción, la decisión. Vio al Consejo de la Tierra, van entre ellos. Una cámara oculta, una votación. Ibora no fue una pérdida aleatoria. Fue la primera sangre, un sacrificio a Ensir, hecho voluntariamente para proteger los activos principales de la Tierra. Habían ofrecido las colonias exteriores para retrasar la aparición completa del dios. Habían comprado tiempo con cuerpos. Y ahora el tiempo se había acabado. Jerick tembló. Su cuerpo ya no era suyo. Sus pensamientos estaban entrelazados con fuego, pero todavía era humano, todavía estaba enojado. Apretó el gatillo. La lanza se disparó más rápido que la luz, impregnada del odio de 17 hombres rotos. Golpeó la grieta en el centro. El ojo explotó y algo dentro de él gritó. La realidad se onduló. Naves implosionaron en 5 sistemas. Estrellas se convirtieron en novas. La línea de la tumba se tiñó de rojo con tormentas de plasma. Y entonces, Ensatir emergió. No llegó como una nave. Se desplegó como una enfermedad. Una masa del tamaño de un continente de dientes, ojos, tentáculos y bocas, hablando todos los idiomas humanos a la vez. Las estrellas detrás de ella se atenuaron. La gravedad se distorsionó. Jerick lo miró fijamente, con sangre corriendo de su nariz. Dijiste que fui hecho para traerte, murmuró. Sí, respondió el dios. Pero te hiciste a ti mismo. Esa era la verdad final. Ansater no había elegido a Jerick. La ira de Jerick había creado el puente. Cada muerte que causó, cada hombre que llevó a la venganza, cada parte de él que dejó de ser humana. Creó el camino. Pero aún le quedaba una carta. La segunda baliza. Tarn la había escondido, la había modificado. Si la primera baliza fue la invitación,
la segunda sería la cerradura. No para sellar al dios, sino para arrastrarlo con ellos. Jerick estaba solo en la cámara de lanzamiento, con la armadura brillando en rojo, los huesos crujiendo bajo el peso de la presión psíquica. El resto de las bestias mantenían la nave unida con todo lo que les quedaba. Drex entró cojeando a su lado. «Te dije que moriría en cualquier lugar menos en mi cama», dijo con una sonrisa. Jerick le agarró el brazo. «Es hora de llevar a un dios al infierno». Cayeron directamente al núcleo del dios. Dentro de Enateir no había nada y todo. Civilizaciones muertas, rostros del pasado de Jarrick, su madre, su hermano, los niños de Ibora, los gritos de cada alma consumida. Caminó a través de ello como un hombre en llamas. Drex se quedó atrás, arrastrado a la oscuridad. La voz de Tarn susurró por el intercomunicador, ya medio ida. Gatilló. Cuando llegues al corazón. Jerick lo encontró. Un único nudo brillante de nervios, con la forma de la tierra, latiendo lentamente. Colocó la baliza contra él y sonrió. Me convertiste en tu arma. Ahora sangra conmigo. Activó la baliza. Luz blanca, un grito que rompió el tiempo. Y Chatter convulsionó, y todo quedó en silencio. No había sonido en el vacío. Ni fuego, ni luz, solo ceniza a la deriva y el recuerdo de algo demasiado grande para haber existido. La grieta había desaparecido. Donde una vez pulsó y respiró, donde se había abierto como el ojo de un depredador del tamaño de una estrella, ahora solo había negrura. No espacio, no vacío, solo ausencia, como si el propio universo hubiera parpadeado y borrado lo que no quería recordar. El Stoke estaba muerto. Sistemas silenciosos. Su casco agrietado y chamuscado, girando lentamente cerca del borde exterior de la línea de la tumba. La mayoría de su tripulación ya se había ido. Los pocos que quedaban no hablaban. Simplemente flotaban, esperando a que la muerte o el silencio ganaran. Pero algo se movió en la cubierta exterior. Una figura apenas humana se arrastró desde el puerto de emergencia, ensangrentada y desgarrada. La armadura derretida en su carne. La cara estaba medio quemada, faltaba un ojo, el otro brillaba con una tenue luz blanco-azulada. Estaba solo, pero respiraba. Jerick seguía vivo. Despertó horas después, quizás días, dentro de una cámara médica sellada. Tarn se había ido. Drex se había ido. Los otros. No preguntó. Ya lo sabía. Tenía cicatrices en los brazos que no estaban allí antes. No quemaduras, no heridas, símbolos grabados en su piel como marcas. Glifos antiguos pulsando débilmente bajo la superficie. Los mismos que brillaban dentro de la baliza. Los mismos tallados en las tumbas Dravari. Los mismos que susurraban detrás de sus ojos. No gritó. Simplemente se sentó y lo recordó todo. Lo había matado, no con armas, no con flotas, sino invitándolo completamente a entrar en sí mismo, y luego detonando el anclaje. La baliza no había desterrado a Enchir. Lo había absorbido, lo había metido en un caparazón de rabia, culpa y dolor humanos, y luego Jerick había sellado la puerta. ¿El costo? Su alma, su cordura, su derecho a volver a llamarse hombre. El universo no se regocijó. No se cantaron canciones. No se otorgaron medallas. La tierra nunca transmitió su nombre. Las colonias nunca supieron que las había salvado. Las bestias olvidadas. Enterradas sin tumbas, sin estatuas, sin bandera. La guerra había terminado como siempre lo hacen las guerras, con silencio y nuevas mentiras. 3 meses después, se recibió una transmisión del sector 19 del espacio profundo. Una señal fantasma de baja frecuencia no rastreable. Simplemente decía, los dioses se han ido. La puerta está cerrada, pero el fuego permanece. Sigan vigilando las estrellas. No había firma, pero algunos analistas en los rincones más oscuros de la división de inteligencia de la USE juraron que conocían la voz. Sellaron el archivo, lo clasificaron y nunca más hablaron de ello. Jerick no regresó a la Tierra. No había nada allí para él. Ninguna ciudad, ningún nombre, nadie a quien hubiera salvado. Vagó de sistema en sistema, bajo 100 identidades,
escondiéndose de la guerra que lo había marcado como algo no del todo humano. A veces, cuando caminaba por barrios bajos o puertos del espacio profundo, veía a niños llevando el sigilo del lobo garabateado en sus chaquetas, grabado en las paredes. Los susurros de las bestias se habían convertido en mito. Nadie creía que fueran reales, excepto los que los sobrevivieron. Una noche, sentado en el fondo de una cantina abandonada en el borde de algún cinturón de asteroides, un chico se sentó frente a él. 17, quizás. Cicatriz sobre la ceja izquierda, ojos nerviosos, una hoja improvisada en la cadera. «Eres él», dijo el chico. Jerick no levantó la vista. «Eres el que mató al dios». Jerick bebió el lodo que los locales llamaban whisky. «Te equivocas de cadáver». «No, oí la historia de alguien que luchó en la deriva. Dijo que entraste en su corazón. Dijo que volviste diferente». Una pausa. Luego el chico preguntó, casi suplicando. «¿Realmente se ha ido?» Jerick levantó la vista y el chico se estremeció porque detrás del ojo inyectado en sangre y las cicatrices de quemaduras, había algo antiguo devolviéndole la mirada, algo que aún respiraba. «Se ha ido», dijo Jerick suavemente. «Entonces, ¿por qué las estrellas se sienten extrañas?», susurró el chico. Jerick se inclinó hacia adelante, y por un momento, el bar se quedó en silencio. El mundo se congeló, las luces se atenuaron. Dijo una sola frase, «porque no puedes matar a un dios. Solo puedes enterrarlo en alguien demasiado furioso para morir». El chico nunca lo volvió a ver. Pasaron los años. El universo siguió adelante. Nuevas colonias surgieron. Nuevas guerras comenzaron. La Tierra nunca reconoció lo que había sucedido. Los Dravari estaban en silencio, dispersos, fracturados, sin líderes. Pero de vez en cuando, aparecían extrañas anomalías en el borde del borde conocido. Una nave vista en múltiples lugares a la vez. Un hombre con cicatrices caminando solo por zonas de guerra, intacto. Una sola figura arrasando flotas piratas con un arma que pulsaba como si estuviera viva. Y siempre, justo antes de desaparecer, se oía una señal. «Convocasteis a las bestias», recordamos. Con el tiempo, las leyendas regresaron, no de héroes, sino de monstruos que guardaban las puertas del espacio. Lobos en piel humana. Los últimos hombres que quedaban de una guerra de la que nadie hablaba. Decían que uno de ellos todavía caminaba por las estrellas. Quemado, roto, pero vigilando porque los dioses no habían ganado, pero tampoco se habían ido. Estaban esperando, y él también. Palabras finales. Jerick se sentó solo en una luna olvidada, con las botas enterradas en el polvo, observando las estrellas parpadear. Un pequeño fuego crepitaba a su lado. No para calentarse, solo para demostrar que el vacío aún no lo había tragado todo. Sostenía los restos destrozados de la baliza en su mano. Ya no brillaba. Estaba muerta, como todo lo demás. Debería haber muerto con ella. Pero algo dentro de él se negó. Quizás fue la culpa. Quizás fue la rabia. O quizás fue lo último que el dios susurró antes del final. «No hemos terminado». Jerick cerró el ojo, sonrió y susurró de vuelta. «Yo tampoco».